Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, en el nombre del Señor, el tema me dejó un poco buscador. Siempre el tema nos deja buscador. Amén. Y es bueno cuando el tema nos deja buscando algo más. Amén. Y yo creo que si hoy hay mucha, vamos a decirle, discrepancia, si esa sería la palabra, entre las posiciones respecto al Espíritu Santo, aleluya, yo pienso que está dado por el desconocimiento, yo pienso que del propio Espíritu. Amén. Y yo creo que el desconocimiento a veces nos lleva a nosotros tomar posiciones en las cuales no estamos tan seguros, no porque realmente el Espíritu Santo sea un problema, claro que no, sino porque a veces es incomprendido. Siempre fue incomprendido, no desde ahora. A veces los profetas no comprendían el mensaje. Amén. Y muchas veces Dios tenía que volverle a hablar y tenía que volverle a explicar. Y muchas veces Dios habló por sueños, otras veces habló por visiones y otras veces se le reveló directamente al hombre a través de toda la Biblia. ¿Y qué pasa en este tiempo? En este tiempo es un poco más confuso, si así le queremos llamar, porque hoy el Espíritu Santo está como que muy repartido, si así le queremos decir. Si todo el mundo puede tener acceso al Espíritu Santo, y como es una institución, si así le podríamos mencionar, muy abierta, hoy no hay como cerrar un tema, porque si usted cierra un tema, alguien se lo abre por allá y por acá, porque todo el mundo tiene mucha información. Hoy es el poder de la información. Sí, hay mucha información en las manos de las personas, en el cual es un poco complicado cerrar un tema. Amén. Porque hay muchas opiniones a favor, otras en contra, y entonces la gente está divariando entre dos pensamientos, divagando su mente ahí entre dos pensamientos, como estaba a veces el pueblo de Israel allí en el Monte Carmelo, no sabían qué hacer. Había una fuerte influencia de los Baal. Ellos decían que tenían el poder y la unción, y se rebelaban, y decían, y Elías decía que no, que era Dios, era el Dios de Israel, el de siempre, el único que tenía la autoridad. Y allí fue llevado a prueba, y entonces allí todos conocen la historia de cómo los profetas de Baal quedaron allí desacreditados, porque no había ningún poder en ellos, ni había ningún tipo de manifestación, sino que cuando Elías puso a prueba a Dios, Dios respondió con fuego, y allí quemó la leña, el agua y todo lo que tenía que ser consumido, porque es la presencia del Señor. Hoy sí tenemos más discusiones, y si tenemos más desacuerdo, es porque todavía los de Elías, ¿cuánto alaban al Señor?, no se atreven a desafiar a los Baal. Yo no sé si por miedo de Elías a que Dios no responda, o porque los Baales son muy fuertes. Entonces estamos ahí, hoy en día, entre también los Baales y también los que dicen que, los de Elías, que dicen que Dios se responde por fuego. Y a veces los Baales nos ponen a prueba. Bueno, no vemos que responde por fuego. Aleluya. No vemos unción, no vemos tal cosa que profesan los pentecostales o las iglesias que abundan un poco más en esto. Y a veces la gente queda desacreditada. Ha habido muchas maneras de desacreditar al Señor. Y a los hombres también. Porque en la medida que los hombres se desacreditan ¿a quién? Desacreditan a Dios, que es el que realmente tiene que responder en un momento determinado. Con ese fuego, con esa fuerza y esa demostración. El Señor no tuvo problema con eso, porque el Señor Jesús siempre demostró en cada hora, en cada momento, quién tenía el poder y dónde estaba el poder. Pero también Él con sus discípulos un día lo encomendó, y también los discípulos salieron. Y después que Él le impuso las manos y recibieron, la Biblia dice, y recibieron la unción que Él les daba del Espíritu del Señor, ellos también fueron por los lugares, y fueron por los pueblos, y fueron por las diferentes regiones, y ellos también se sanaban los enfermos, los demonios salían de los cuerpos de las personas, y mucha gente era liberada. Y ellos llegaron contándole al Señor qué cosa, las maravillas de cómo Dios se había movido a través de ellos también. Quiere decir que ellos pudieron también experimentar
ese poder y esa experiencia. Amén. Y nosotros habíamos hablado en el tema pasado de esto, precisamente, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan lo que hablamos en el tema pasado? A ver, hermano Ever recuerda mucho porque estuvo ahí trabajando en el mensaje. Gloria al Señor. De esta situación del hablar en lenguas, ¿verdad? De esta manifestación de Dios, de que la gente prohibía hablar en lengua, tanto en aquellos tiempos como ahora, y ahora estaba la discusión fuerte. Allí dimos un tema, tocamos referente a esta manifestación, de que no estábamos en acuerdo con algunas personas que dicen que no se puede hablar en lengua y que esto es una manifestación de espíritu raro, y algunos se atreven a decir que es una manifestación de los Baales también. En este tiempo, gloria al nombre del Señor. Pero hay algo más que eso. El tema me dejó un poco preocupado sobre esto y como que me invitó a buscar un poco más. Y he encontrado algo referente al Espíritu Santo, que creo que tenemos que hablar un poquito más del Espíritu Santo. Amén. Porque está esta situación. Los que dicen que se recibe el Espíritu Santo y la señal es el hablar en lengua, hay quien lo dice categóricamente, ¿verdad? Si no se habla en lengua, no se ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Otros dicen, pues creo que no. Creo que no es necesario hablar en lengua para tener el Espíritu Santo. Amén. Otros dicen, uno recibe el Espíritu Santo a la hora de que uno acepta a Jesucristo. Y a la hora que uno acepta a Jesucristo, uno recibe el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo está contigo. Y no es necesario ni hablar en lengua, ni tener manifestaciones, de nada de esto, para que usted tenga el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir, le estoy diciendo todas las variantes que existen. Y otros, ni en lengua, ni en el Espíritu, ni en nada. Quiere decir, solamente creen en Dios y que eso de Espíritu Santo es el mismo Dios y que es una sola cosa y no hay por qué tener esa mención. Se recibe a Dios y ya, o se recibe a Jesús y ya. Es decir, hay, en hebreo, no sé cómo diríamos, colmine, ¿verdad? Es una palabra que dice como todo tipo de cosa, todo tipo de creencia, si así le queremos llamar. Y en eso se basan los diferentes grupos de cristianos, que somos millones. Es decir, que no es una cosa de 2 o 3, es una cosa de millones. Hay millones de un lado, millones del otro, millones que dicen una cosa, millones que dicen otra cosa. Pero fuera de esos millones están los millones de inconversos, cuanto alaban al Señor, que no reciben nada ni de uno ni de otro. Y a veces hemos provocado que mucha gente ni reciba al Señor por estar en esas discusiones de que si es el Espíritu, no es el Espíritu, es la lengua, no es la lengua, es el Señor, no es el Señor. Vamos a comenzar, a tratar de comenzar hoy un tema, amén. Si lo podemos abordar, lo abordamos, y si no, lo damos en otro mensaje, amén, porque un tema va a llevar al otro, en el nombre del Señor. Primeramente, esto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? Es una manifestación. No se conocía. Hasta este momento estaba la cuestión un poco como opacada, si así le queremos llamar. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba acostumbrado a no tratar con Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a tratar con el Señor. Exacto. Profetizó y todo. Quiere decir, muchos hombres de Israel profetizaron. Pero bueno, esa no es la historia. No es que le queremos cortar, sino que queremos ver más bien esta manifestación global, si así le queremos decir. Porque bueno, el caso de Saúl que me dice el hermano, es un caso, ¿verdad? Y hay otros casos. Pero yo me refiero a esta llenura, a esta plenitud que pasó allí en Hechos capítulo 2. Quiere decir, en Hechos capítulo 2 hubo una ¿qué? Una manifestación como grande del poder de Dios, donde allí la gente comenzó a hablar en otros idiomas y todo el que estaba allí le empezaron a escuchar y a entender en el idioma que estaba hablando. Eso fue una manifestación gloriosa del Señor. Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿por qué
ocurrió esto? Lo que dijo usted en la prédica pasada fue que era para justamente una demostración para que de ahí empiece todo. De ahí sale. Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué ocurrió esto precisamente en Pentecostés y en Jerusalén? Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga. Primeramente, muy bien, Ana, estaba ¿qué? Anunciado. Quiere decir, primeramente estaba profetizado, amén, que esto iba a suceder. Amén, el profeta Joel había profetizado que iba a ocurrir esto, ¿verdad? Iba a suceder esto. Iba a haber en los últimos tiempos una manifestación de Dios. Iba a llegar esto, los jóvenes iban a hablar y todo esto que usted sabe que dice Joel. ¿Por qué ocurrió? El Señor también había prometido. El Señor lo había dicho también ahí, lo había prometido. Yo me voy, pero Voy a rogar al Padre que envíe otro consolador en mi lugar. ¿Por qué? Bueno, usted no va a poder decir el por qué si yo no le doy unas razones. Amén. Quiere decir, primeramente lo tengo que guiar hacia un terreno donde usted pueda reflexionar y decir, puede que sí. Amén. No estoy diciendo que es la verdad absoluta. Estoy diciendo que lo voy esto me hizo estudiar y me hizo ir a un lugar. Amén. Yo pienso, amén. Verán como le digo, yo pienso, amén. No dice, está escrito, aleluya. Ni es el acuerdo de todo el mundo. Yo pienso, amén, que a partir de ese momento iba a ocurrir una cosa en el mundo. A partir de ese momento, Dios estaba, ¿qué cosa? Instituyendo. ¿Qué es lo que Dios estaba instituyendo? Dios estaba instituyendo, ¿qué cosa? La nueva ¿qué? forma de comunicarse con Él. No tanto la nueva forma de comunicarse con Dios, sino la nueva manifestación de Dios en la tierra. Dios estaba instituyendo, ¿qué cosa? Su representación, no el Papa que dice que es Vicarius Cristo. Que el Señor reprenda. ¿Cuánto alaban a Jesús? Aleluya. Amén. El Señor estaba en ese mismo instante, cuando ocurrió aquello, profetizado por Joel, anunciado por el Señor, prometido por Cristo y allí manifestado en los 120. ¿Por qué 120 y no 130? Tú dices que lo que quedaron, pero Dios no es Dios de casualidades. Porque son 12 tribus de Israel. Multiplicado por 10, ¿cuánto es? 120. ¿Cuánto alaban al Señor? Bueno, pero solamente me voy a guiar por eso. Las tribus de Israel. Quiere decir, si Dios está instituyendo una nueva, valga la palabra redundancia, institución. Amén. En el cual el hombre, escucha esto ahora, en el cual el hombre se podía encontrar con Dios. Aleluya. El Dios estaba estableciendo ese día. Amén. Y fue señalado a través de las lenguas y a través de este milagro, si así se puede decir, de esta glosa, de esta manera de que milagrosamente la gente escuchaba hablar en el idioma de ellos. Amén. Iba a suceder algo. Dios le estaba demostrando al hombre y Dios le estaba demostrando a los 120, aleluya, que ahora Dios estaba con ellos. Anteriormente Dios estaba con ¿quién? Con Jesús. Todo lo que Jesús decía en nombre de Dios, ¿qué pasaba? Se cumplía. Y es decir, nadie podía negar de que Dios estaba con él. Incluso ni los mismos judíos podían negar de que Dios estaba con él dice por las señales que hacía. Porque solamente alguien que estuviera ungido por Dios, alguien que estuviera apoyado por Dios, respaldado por Dios, podría hacer las cosas que hizo. Caminar sobre el agua. Amén. Multiplicar un poco de panes para 5,000 personas. Sacar a Lázaro de la tumba 4 días. Perdón, de 4 días en la tumba, que no es lo mismo. ¿Quién podría hacer eso si no era un ungido de Dios?
¿Quién podría hacer eso si no estaba respaldado por Dios? ¿Eso sucedía en Israel? No. ¿Eso sucedía en los judíos? No. ¿Había un judío con ese poder? No. La iglesia, perdón, el templo representativo de esa época, los padres del templo, ¿podrían efectuar ese tipo de maravilla? No. No pasaba. El pueblo llevaba tiempo. Silencio de Dios. 400 años de silencio habían pasado, de manifestación, incluso ni de profecía. No había profeta sobre Israel. Y de momento aparece Juan en el desierto, anunciando que vendría el Salvador. El Salvador llega. El Salvador tiene 3 años de ministerio, aparte de su vida. Y luego ya, cuando se va y deja a los discípulos, dice, va a pasar algo. No se vayan de Jerusalén. Y exactamente en Pentecostés, aleluya. ¿Por qué Pentecostés? ¿Por qué en Pentecostés y no en otra fiesta? Porque es la primicia, es la fiesta de los primeros frutos. Por tanto, esos eran los primeros frutos de la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? De la nueva institución que el Señor que Dios estaba estableciendo en la tierra. Quiere decir, sí, en eso el Papa tiene razón. Exacto. Mucha gente en muchos lugares iban a ver. En eso el Papa tiene razón. La iglesia es la institución de Dios en la tierra, pero no Él. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si la iglesia, a partir de este momento, iba a ser la representación de Dios, ¿qué iba a pasar con Israel? Hasta ese momento, Israel era la representación de Dios en la tierra. A partir de ese momento, todo lo que tenía que ser concerniente a Dios y los hombres, pasaba por Israel. Y prueba de ello, amén, es esto que le traigo hoy en día. Amén. Amén. En el Éxodo capítulo 40. Aleluya. Allí nosotros vamos a ver cuál fue la primera institución que Dios creó para estar con su pueblo, para estar con el hombre. Quiere decir que Dios siempre ha tratado con el hombre en este momento, a través de Israel. Bueno, primero trató a través de los patriarcas, primero trató a través de hombres escogidos, pero luego que ya Israel es pueblo, luego que Israel sale del cautiverio, amén, de allí, de la esclavitud de Egipto, y llega al desierto, y Moisés está con el pueblo, hay que comunicarse con Dios. Moisés se comunica con Dios, Dios está tratando con Moisés, y dice, pero va a pasar algo, Moisés, a partir de ahora. Éxodo 40. A partir de ahora, yo me voy a comunicar con el pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios le dice a Moisés, yo me voy a comunicar con el pueblo. ¿Y qué le dijo? Hazte un ¿qué? Tabernáculo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Dios le dijo a Moisés, tiene que hacer un tabernáculo para yo ¿qué? Encontrarme. ¿Con quién? Con el pueblo. Sino es que Dios iba a vivir en el tabernáculo. No hay edificio que puede con Dios. No hay edificio que pueda contener a Dios. Pero Él dijo, allí yo me voy a encontrar con el pueblo. Por tanto, si yo me voy a encontrar con el pueblo, no me voy a encontrar en cualquier lugar. A veces nosotros quedamos, ¿verdad? Vamos a vernos. Y la gente se complace. Hay quien se complace con, vamos a encontrarnos en un parque. Vamos a encontrarnos acá. Pero qué lindo cuando alguien quiere hacer negocio de verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy en día, cuando alguien quiere hacer negocio de verdad. ¿Dónde es? Es un hotel, 5 estrellas, un restaurante carísimo, gourmet, donde allá la comida no es comida. ¿Cuánto alaban a Jesús? Solamente te la presentan, tú no la ves. Amén. La prueba y la paga carísima. Muy inteligente. Pero la gente no va allí a comer. La gente lo que va es a ¿qué? A negociar. Y allí se sientan los grandes empresarios, los grandes deportistas, los grandes negocios se cierran allí en una mesa donde no se comió, se presentó, aleluya, pero allí se cerró un ¿qué? Un gran negocio. Entonces la gente busca un lugar elegante, un lugar caro, porque en la medida que el lugar tenga fuerza, significa que el negocio tiene ¿qué? Poder, tiene presencia. Amén. Si tú y yo nos reunimos para un negocio en una taberna, quiere decir que el negocio es de baja monta. ¿Cuánto alaban al Señor?
Pero si nos reunimos en un gran hotel, caro los dos, y los dos lo podemos pagar, que no estamos diciendo uno a otro. Acá hay fuerza. Por tanto, Dios le dijo a Moisés, no en cualquier tienducha que yo me voy a encontrar con el pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. En la casa donde yo me voy a encontrar con el pueblo, a través del sacerdote. Claro, todos sabemos cómo Dios se encontraba, cómo Dios lo hacía, pero dijo, la casa tiene que ser así, así, así y así. Y los materiales tienen que ser de este tipo, de este tipo y de este tipo. Y tienen que medir tanto por tanto por tanto. Así que no hubo error. Ahí usted lo puede leer. Amén. En el anterior a esto, en la construcción, cómo Moisés erige el tabernáculo, con las medidas, con las cortinas, con el oro, con todo. Como Dios se lo dijo, así Moisés lo comunicó y el pueblo aportó el oro que traía de Egipto. Todos se sacaron todo y lo dieron todo y allí lo ofrecieron a Dios. ¿Está usted entendiendo algo? ¿Saben por dónde voy? Bendito el nombre del Señor. Amén. No estoy hablando de ofrenda. Dice, dedicación de santuario. Vamos rápidamente a leer. Dios le habló a Moisés y le dijo, debes armar el santuario el primer día, primer del mes de Abib. Este santuario será el lugar en donde el pueblo de Israel se reunirá. ¿Con quién? Dígalo. ¿Con quién? ¿Con quién? Dios. Con Dios. Amén. O conmigo. ¿No lo dice así la Biblia? En el Éxodo 42, 1 y 2. O yo estoy leyendo otra cosa. Quizá yo tengo otra versión aquí. Bueno, léame un Reina Valera. A ver, ¿quién tiene Reina Valera? Apértamela acá. Déjame leer acá. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en primer día del primer mes hará levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca, amén, del testimonio, amén. El arca del testimonio tenía que estar allí, el altar. Mire, todas las descripciones que está diciendo, amén. Ahí lo reúne, perdón, hermano, tome. Todas las descripciones la está poniendo. Y lo más importante que le quiero yo resaltar, amén. Aleluya. Está en número, amén. Perdón, en el mismo, vamos a buscar el mismo Éxodo 40-34, a ver qué nos dice. Vamos a leer Éxodo 40-34. Éxodo. Ahí. A ver, ponte en pie. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Sigue. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día y sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué le parece? ¿Qué sucedió? Después que ya todo se estableció, después que todo se hizo, amén, ¿qué pasó? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, en simbolismo de ¿qué? De aprobación, de que Dios aceptaba el lugar que le habían preparado, por tanto, el trato se consumaba. Te pedí, lo hiciste, ordenaron las cosas, todo está bien, por tanto, ¿qué sucedió? La nube. ¿Y qué es lo que es la nube? Una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Dilo. La primera vez, amén, la primera vez en la historia que el Espíritu Santo de Dios, amén, desciende para tratar ¿con quién? Con los hombres. Había tratado Dios personalmente con muchos hombres, pero es la primera vez que la Shekinah de Jehová, es decir, la presencia del Dios mismo,
baja en forma de una nube, aleluya, y todo el mundo podía ver la nube. Visible, una señal visible, inequívoca de que Dios estaba ¿con quién? Estaba con los hombres. Alábale si puede. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Hubo una señal visible, inequívoca, ¿cuánto alaban a Dios? De que Dios estaba aprobando aquella institución. Por tanto, en el primer tabernáculo erigido en el desierto, Dios allí en Éxodo, y yo no sé quién me le puede a esto borrar la Biblia, Éxodo 40:34, dice que allí la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria llenó el tabernáculo. Eso mismo dice el libro de Hechos capítulo 2. Amén. Y hubo un estruendo que llenó toda la casa. ¿Lo dice o no lo dice? Alabado el nombre del Señor. Acá hubo una nube que llenó y en Hechos hubo un estruendo. Sí, pero en Hechos capítulo 2, que antes de las lenguas, dice que cuando vino el estruendo, dice que estaban y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre la cabeza de cada uno. Aleluya. Fuego sobre la cabeza de cada uno. Es tremendo. Es tremendo lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Amén. Lenguas asentadas sobre cada uno de ellos en sus cabezas. Y hubo un estruendo y llenó toda la casa. Dice aquí que en el tabernáculo, allí en el desierto, una nube descendió y la gloria llenó todo el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Pero pasaron las aguas y llovió mucho después de eso. Y el pueblo se encontraba y el pueblo venía y allí estaba Aarón, trataba. La noche había una columna de fuego que los guiaba. Por el día una nube tapaba al sol y así el pueblo avanzaba. Y si la nube se movía, el pueblo se movía. Y si la nube no se movía, el pueblo no se movía. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso dice total dirección ¿con quién? Con Dios. Así somos los hombres de Dios cuando nos dirige el Espíritu. Si el Espíritu se mueve, me muevo. Y si el Espíritu no se mueve, no me muevo. Amén. Es lo mismo. No ha cambiado nada. Dios se ha manifestado a través de su Espíritu. Allí en el Hechos capítulo 2. Pero no fue que se acabó allí. No se acabó allí. No terminó allí. Esa fue la primera evidencia de que estoy aquí. Bendito el nombre del Señor. Se cumplió la promesa, estoy aquí. Pasó el tiempo y el pueblo se fue olvidando de esta bendición. El pueblo fue como acostumbrándose al Señor. Y así pasa en la iglesia de hoy. Hoy no es que el Espíritu Santo no se manifieste, es que la iglesia se ha acostumbrado al Espíritu Santo de tal manera que ya cree que no necesita ese tipo de manifestación. Ha moldeado la manera de encontrarse con Dios. Ha, en otros casos, tergiversado la manera de encontrarse con Dios. Pero aquí dice la palabra del Señor. Y si usted sigue leyendo la historia del tabernáculo, hubo un momento donde la Shekinah se fue. Se apartó la nube. Amén. Por tanto, puede ser que no es que tú domines al Espíritu, puede ser que en tu iglesia no se esté manifestando el Espíritu. Y esto entra en contradicción. Y esto que acabo de decir entra en contradicción con todos aquellos que dicen que una vez que tú te conviertes, ya tú tienes al Espíritu y Él no se va de ahí. El Espíritu tú no lo puedes obligar a estar aquí. Nadie puede sujetar al Espíritu a estar aquí. Quédate aquí, no te vayas de aquí. El Espíritu sabe dónde habita. ¿Dónde habitaba el Espíritu? En el tabernáculo. ¿Dónde habitaba el Espíritu? En el tabernáculo. ¿Dónde habitaba el Espíritu de Jehová? En el tabernáculo. Aleluya.
Seguimos. En el segundo templo, aleluya, en el primer templo, y el tabernáculo fue durante el desierto, el pueblo entra a Israel, el pueblo entra a la tierra, y al cabo de un tiempo, el rey seguían con esto del tabernáculo, un poco como una tienda, un templo, pero como una tienda todavía, y ahí estaban los levitas, los atendían, los sacerdotes. Recuerda el profeta Samuel, ¿a dónde se crió? Ya no dice que se crió en el tabernáculo. ¿A dónde se crió? ¿Pero qué templo? ¿Sería un templo, un edificio? Era como una tienda igual. Aleluya. Pero allí estaban las cosas dedicadas, y allí estaba el sacerdote Elí, y allí crió a Samuel. Y Samuel tuvo mucha experiencia con el Señor, y Samuel fue muy usado como profeta de Dios, en el cual Dios se manifestaba y le hablaba a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel tenía las condiciones para que Dios tratara con él. Pero esto se fue perdiendo. A la muerte de Samuel le dijeron: mira, ya tus hijos no siguieron tu ejemplo, nosotros vamos a querer un rey. Y vino el rey, y el rey creía que él tenía la autoridad sobre el espíritu, en el caso del rey Saúl. De tal manera que un día fue y mató a los profetas de Dios. Y que si ya las cosas se van como que, ya no es aquello de Moisés, ya no es aquella santidad, ya no es aquel respeto, ya no hay Shekinah, ya no hay presencia. Amén, alábale si puede. Se fue muriendo, se fue apagando, por decirlo de alguna manera, la lámpara de Dios. La lámpara, el trato, la relación. Ya la relación fue más humana, diplomática, de Estado. Ya un rey, las cosas se trataban de otra manera. Los sacerdotes a un lado, aleluya, aquí mando yo. Y la cosa se puso políticamente, como hoy en día, como está Israel. Hoy en día, ¿quién? No es nada, los religiosos están por allá, pero ¿quién manda? ¿Quién manda? Mandan los políticos. Dimos vergüenza en Eurovisión. Vergüenza. La vergüenza más grande que un país puede pasar, la pasó Israel en Eurovisión. El cantante que llevan, primeramente una persona, yo no sé de qué tipo es, no quiero hablar de tipo de personalidad, amén, pero lo peor que hizo fue que al final se pasó de copa, después que lo eliminan, y se sube al escenario a darle un beso a los presentadores. Y la descalificaron acá. Borracho dándole un beso a los presentadores. El representante de nuestra tierra, de Israel. Eso nos representa a nosotros. A mí no me representa. Pero mira dónde se ha degradado Israel, hasta dónde ha caído. Aleluya. ¿Por qué? Porque ha apartado a Dios. Amén. Ya Dios no lo controla, ya Dios no lo gobierna, ya Dios no los dirige. En primera no deberían estar ahí. Y en primera no deberían estar ahí. Ese es en primer lugar. En primer lugar no deberían estar ahí en esos concursos. Porque qué lejos está Israel de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Qué lejos está. ¿Cuán lejos está? ¿Cuán desubicado está? Y cuidado, dicen que tienen a Dios controlado. Ellos hablan y Dios baja. ¿Cuánto alaban al Señor? Ellos callan y Dios se calla. Alabado. Hoy va voy, como se dice en Israel. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo que le espera. Pero bueno, se levanta un rey y dice: yo quiero hacer algo, porque me duele. Yo quiero hacer algo para mi Dios. Y es este rey David, con todo ese deseo y ese corazón. Él quería rescatar aquello. Él se acordaba, leía las historias. Hubo un tiempo donde la Shekinah de Jehová estaba acá. Y él quería hacer eso. Pero Dios no se lo permitió por situaciones que tuvo. Pero su hijo sí lo pudo hacer. Salomón, no porque fue perfecto, aleluya, sino que el corazón estaba conforme a Dios. El corazón de David estaba conforme a Dios. No sé qué había entre el corazón de David y el corazón de Dios. La Biblia dice que el corazón estaba conforme. Dios y él tenían una relación. Su corazón, no sé cómo sería ese corazón. Y usted dice: pero pues con tantas cosas que cometió y errores que hizo, no sé, el corazón estaba conforme a Dios. Y Salomón también, igual que su padre. Y erigió allí el templo. Primera de Reyes, capítulo 8. Amén. ¿Qué dice allí? Pero yo creo que estoy en Crónica 7. Vamos a buscar Crónica 7 primero a ver qué nos dice. Segunda de Crónicas 7. Vamos ahí. A ver. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee?
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió los... Perdón, un momentico, perdón. Estoy en 7, pero claro, el 6 es que dice dedicación del templo. Amén. Segunda de Crónicas 6, amén, es donde dice toda la situación, para que sepan que es una continuidad, amén. Explica todo relativamente y cae entonces ya al 7, amén. Cuando Salomón, ahí, léeme. Para que sepan lo que pasó, primero hubo toda una ceremonia, amén. Para ese día se iba a dedicar el primer templo construido por Salomón, aleluya. Ya se consumó toda la idea del Padre, aleluya. Dios le dijo cómo hacer el templo, había nuevamente trato, estaban las medidas y él tomó todas las situaciones. ¿Y qué pasó? Hizo el templo de Dios. Y cuando hizo el templo de Dios, que en el versículo, en capítulo 6, usted puede encontrar toda la descripción de cómo puso las cosas, cómo hizo la casa, cómo puso los profetas, los sacerdotes. Dice, y cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Ahí, lee. Descendió fuego de los cielos. Oh, eso yo creo que eso nada más pasó allí en Hechos capítulo 2. Miren. Cuando se erige el tabernáculo, ¿qué sucede? Desciende la Shekinah, cubre la nube y llena la casa. Pero que cuando Salomón erige el templo, dice Segunda de Crónicas capítulo 7, y no estoy leyendo un periódico, estoy leyendo la Biblia. Le guste a quien le guste. ¿Qué pasó? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire qué coincidencia. Siempre la gloria de Jehová llena la casa. Y no podían entrar los sacerdotes. Lo mismo que Moisés. Y no podía entrar Moisés a causa de la presencia. ¿Y no podía entrar quién? Los sacerdotes. Ni los sacerdotes podían entrar. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué es esto? Acá está el Espíritu. Pero sí que cuando está el Espíritu ni el sacerdote puede entrar. Aleluya. Sigue, muchacho. Alábale. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová. ¿Cuándo qué? Señal visible. ¿Señal qué? Visible. Cuando vieron los hijos de Israel. ¿Qué vieron los hijos de Israel? Descender fuego del cielo. ¡Ja! Y la gloria de Jehová sobre la casa. Y la gloria. ¿Vieron el fuego y la gloria sobre la casa? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento. No queda de otra. No queda de otra. Cuando Dios llega no queda de otra. Alábale si puede. Cuando Dios llega no queda de otra. Cuando la presencia de Dios llega hay que tirarse. Se tiraron. Cuando rugió allá la montaña, que estaba Moisés arriba, el pueblo se lanzó del temor. Cuando vieron los hijos de Israel descender fuego del cielo, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron, alábale, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hicieron un sacrificio allí. Amén. Claro, como que Jehová es pequeño. ¿Qué pasó? No, hermano, ¿qué sucedió anoche? Tuvo el culto bueno y se sintió la presencia. ¿Y tú qué diste? Yo di 10 shekels. Entonces el rey Salomón hizo un pequeño sacrificio. En el verso 5. 22,000 bueyes, 22,000 bueyecitos. ¿Cuánto alaban al Señor? 120,000 ovejitas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Bendito el nombre del Señor. Alábale. ¿Están viendo la relación? ¿Están viendo la relación? ¿Qué significó eso? ¿Qué estaba diciendo Dios ahí?
que estoy aquí. A partir de hoy, vuelvo a estar con el pueblo. Alábale. Amén. Ha pasado mucho tiempo. Estaba un poco yo ya olvidado. Me tenían harto. Pero vi a alguien que hizo algo. ¿Cuánto alaban al Señor? Alguien me conmovió. Amén. Primero David me había conmovido. Ahora Salomón me acaba de... y me ha hecho una casa. Alábale. Amén. A medida. Por tanto, yo la voy a respaldar. Desciende a la Chequina y Dios respalda esa institución. ¿Qué sucedió? Lo que ustedes saben que sucedió. Amén. Se vuelve a perturbar y se vuelve a distorsionar. Y la gente empieza a acostumbrarse al Espíritu. Y la gente empieza a acostumbrarse a Dios. Y ya Dios es mi amigo y Dios es mi hermano. Amén. Y empezamos a tener una relación barata con Dios. De tal manera que, sí, Dios sí. Pero yo acá primero. Dios sí. Dios está ahí. Alábale. Gloria al Señor. Bien. Este primer templo fue saqueado. Fue destruido. Le arrancaron hasta la... ¿Quién? ¿Quién lo saqueó? Nabucodonosor. Amén. Cuando tomó Jerusalén, se llevó todo. La copa, el oro, las paredes. Desenchapó todas las paredes. Y se llevó todo el tesoro. Y lo puso en la casa del rey allá en Babilonia. Amén. Pero pasó algo a través del tiempo, porque Dios está ahí. Dios quiere tratar con su pueblo, porque Dios estaba tratando con el pueblo. Y allá también Dios levantó gente. Y allá Dios levantó hombres fieles, como Daniel. Amén. Sadrach, Mesach, Abednego, hombres que no claudicaron. Esther. Aleluya. Mujeres esforzadas de Dios, que mantuvieron el testimonio y Dios la puso en posición y negociaron y Daniel alcanzó gracia con Ciro y Ciro dio permiso para que volviese el pueblo y reconstruyera el templo. Y en el tiempo de Darío, amén, que es más o menos el mismo tiempo de la reina Esther y Artajerjes, buscaron y rebuscaron, aleluya, a través de Zorobabel y de Esdra, y encontraron registro donde el rey Ciro había dado autorizo para que se regresara. Amén. En el libro de Esdras, allí lo dice. Y vamos a ver el segundo templo. Amén. Estaba la gloria profetizada. Y allí decía, la gloria del segundo templo va a ser mayor que ¿quién? Que la primera. Bendito el nombre del Señor. Pero en el libro de Esdras, si mal no recuerdo, habla claramente de cómo, si Esdras 6, ¿quién lo tiene allí? ¿Qué dice? Entonces el rey Darío dio la orden. En el 4, perdón. Entonces el rey Darío dio ¿qué cosa? ¿La orden? Dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Pero ya solo dije, al 4, para adelantar. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. ¡Bum! Pues oigan eso. Ahora se va a construir el templo y el gasto lo va a pagar ¿qué cosa? El tesoro del rey. Mira lo que hace Dios. Sigue. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén. ¿Están viendo que yo no estoy diciéndole una sipur? ¿No es un cuento lo que le estoy contando? No se perdieron. Dios guarda, Dios preserva. Y ahora, ahora lo que se robaron, lo que se robó Nabucodonosor, dice el rey Darío, ahora que lo devuelvan. Aleluya, sigue leyendo. Y sean puestos en la casa de Dios. ¿Dónde van a ser puestos? En honra nuevamente. ¿Dónde? En la casa de Dios. Sigue. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Los gobernantes, Ishur, permiso. Hay permiso, licitación.
Amén. Todo ordenado, licitado, y los gobernadores, lo que tiene que ver con esa región, den el permiso. Amén. Para que se reconstruya nuevamente, ¿qué cosa? El templo de Dios. ¿Quién estaba abogando por ese permiso? ¿Quién era? Dios. Llegado a su tiempo, había castigado al pueblo. Sí, 40 años habían estado ahí sufriendo. ¿Ven? No más que 40, solamente 40 años. El pueblo fue castigado allí en esa región, pero fueron liberados y nuevamente establecidos en el nombre del Señor. En el 12, ¿qué dice? Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Así los dirigentes, en el 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban. Sigue. Conforme a la profecía del profeta Ageo. ¿Quién había profetizado esto que iba a pasar? Ageo. Bendito el nombre del Señor. Y Zacarías. ¿Quién había profetizado? Hechos capítulo 2. Joel. ¿Quién había profetizado esto? Ageo y Zacarías. Quiere decir que Dios siempre ha hablado cuando su presencia viene. Sigue. Y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro y de Darío, y de Artajerjes. Ahora, el 16, que es lo que me interesa, ahí fuertemente. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación. Gloria a Dios. Celebraron con alegría, hicieron la dedicación de la casa de Dios. Sigue. De Dios con gozo. Y ofrecieron. Claro, no fue como el de Salomón cuando alaban al Señor. No, la cosa no estaba para tirar cohetes. Aleluya. No es el mismo pueblo, no es la misma circunstancia. Vienen de una esclavitud técnicamente, vienen con lo que podían. Amén. Pero aún así, ¿cuánto se sacrificó? Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en la expiación por todo el pueblo. Importante, uno por cada tribu. ¿Por qué 120? Seguimos adelante. Conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos. Correspondiente. Amén. Y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Qué hicieron? Ceder. No se vayan de Jerusalén. ¿Cuánto alaban al Señor? Estén ahí unánimes juntos. Y pusieron a los sacerdotes en turno. Y a los levitas en su posición. Y todo. El 22. Y celebraron con regocijo. Escucha esto. Y celebraron con ¿qué? ¿Y qué es lo que es una celebración con regocijo? Señal visible ¿de qué? De presencia y de gozo. Aleluya. Sigue. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hasta pesa celebraron. ¿Cuánto alaban al Señor? Qué alegría, qué gozo, qué bendición. Se recupera la gloria, se recupera la presencia. Nuevamente Israel es liberado. Israel llega a tierra y lo primero que está haciendo cuando llega nuevamente a la tierra es ¿qué cosa? Reconstruyendo ¿qué cosa? El vínculo con Dios. Pero este templo, aleluya, también fue profanado. Amén. En el año 165 aproximadamente, 170, este templo fue profanado ¿por quién? Por Antíoco IV o Antíoco Epífanes, aleluya, en el cual sacrificó cerdos allí en la casa de Dios. Esto está en las páginas en blanco. Está en la historia. Hay que ir a la historia.
Allí en la historia cuenta que este templo que había sido dedicado, consagrado por Zorobabel, bendito el nombre del Señor, donde la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la gloria que iba a estar, la presencia de Dios era tan fuerte y tan grande en aquel lugar. Amén. Allí tenemos hombres como Nehemías, ¿verdad? Esdras, Nehemías, en el tiempo de Esdras y Nehemías allí estaba el gozo y estaba la presencia de Dios con el pueblo, pero eso también fue menguando, fue cayendo, y el pueblo también fue siendo dominado por diferentes pueblos, fundamentalmente Grecia, y ya los comienzos ya del imperio romano, y este Antíoco, amén, este Epífanes, amén, este sacrificó, profanó, ese templo de Zorobabel fue profanado en el año 170 aproximadamente antes de Cristo, pero en el 165 aproximadamente, ahí cerca, pegado ahí, en la guerra, se levantan los macabeos, amén, y es el milagro de que, de Hanukkah, amén, amén, ocurre Hanukkah. Amén. ¿Qué es Hanukkah? La gente dice, bueno, Hanukkah, una velita que ponemos ahí 7 días. Amén. Esta fiesta, estas dedicaciones, cada vez que el pueblo hacía una dedicación, usted va a profundizar, duraba 7, 8 días. Esta dedicación. La fiesta. Por tanto, esta también había que hacer la fiesta. Y vamos a dedicar el templo. Y los macabeos, vamos a restaurar este templo. Y todo el mundo conoce aquí la historia de Hanukkah, cómo sucedió. El milagro, el aceite que era para un día. Aleluya. Había que dedicar y cuando fueron a ver no había aceite. Y vino un milagro. ¿Qué es lo que fue ese milagro? La señal visible de Dios de que Él estaba aprobando aquella economía, aquella institución. Y estaba respaldando allí a los macabeos para que rededicaran ese templo profanado. Ellos limpian, sacan allí a los de Antíoco. Todo esto, Antíoco muere, aleluya, y ellos rededican, se levantan la revuelta a los macabeos, purifican Jerusalén, amén, y sacan de allí a todos los profanadores, a todos los invasores, y ellos se levantan en una guerra, amén, y allí plantan, restauran el templo, y cuando van, no había aceite y viene un milagro. Dicen ellos, el milagro de Hanukkah es Dios, es la presencia, díselo si puede, era la presencia de Jehová, lo que ya ellos no la conocían. Se volvió a manifestar la Shekinah de Dios y fue el fuego de Dios, no ese aceitico, no, era el fuego de Dios que perduró los 8 días que se necesitaba que volvieran a hacer el aceite, porque el aceite tenía un proceso santo, que había un procedimiento, aleluya, para que volviese a haber aceite. No era cualquier aceite que se podía echar, por tanto demoraba tiempo para que el aceite llegara, y antes que el aceite llegara, Dios mantuvo, bendito el nombre del Señor, la lámpara encendida los 8 días de la fiesta. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Aleluya! Y los macabeos acordaron que a partir de ese día se celebrara esa fiesta en Israel. A partir de ese momento, amén, de 8 días también de celebración y de fiesta. Pero todo tiene relación ¿con quién? Con el templo. Todo tiene relación ¿con quién? Con la presencia de Dios. Todo tiene relación ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Por tanto, hoy cuando usted celebre Hanukkah, no diga, no estoy interesado en que usted esté con la lucecita. Aleluya. Los niños lo hacen, amén, aleluya. No pasa nada, no es pecado eso. Pero usted como conocedor de Dios, usted como conocedor del Espíritu Santo, usted diga, si este pueblo conociera lo que está haciendo, si este pueblo supiera lo que está provocando, aleluya. Cualquier día de esto desciende el Señor en un Hanukkah de esto. ¿Cuánto la van a que vive? Para que se estremezca esta tierra. Hay quien dice que va a ser en tal fecha, más fecha, la trompeta, qué sé yo. Dios va a venir cuando Él quiera. Siempre ha venido cuando Él quiere. Y ha sido anunciado. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, viene Pentecostés. Y la cosa cambia. Hasta ahora Dios había tratado, profetizado, que Él se iba a encontrar ¿dónde? En el templo. Tabernáculo primeramente, luego templo. Ya vimos todos los procesos de los templos, cómo fueron atravesando por diferentes procesos, cómo Dios se fue manifestando y cómo Dios lo fue restaurando y estableciendo. Porque siempre el interés de Dios ha sido
¿Tratar con quién? Directamente con quién. Con el hombre. Claro que no había hombres preparados. Ahora Jesús está diciendo, yo voy a ¿qué? A pagar un precio. ¿Cuál precio vino a pagar Jesucristo? Lo que pasó ahora es diferente. Lo que pasó en Pentecostés fue diferente a todo lo que había sucedido. Amén. Dios está respaldando ahora una institución que ya no es el sacerdote. Dios está respaldando una institución que camina. Dios está respaldando una institución que se mueve. Dios está respaldando ahora a hombres. ¿Cómo es posible eso? Por eso es que los hombres no pueden entender, aleluya, y los hombres quieren controlar cómo es que Dios se manifiesta. Y las diferentes iglesias han hecho los diferentes códigos. Nosotros vamos a acordar una cosa. Bueno, acordamos la doctrina del Espíritu Santo, nuestra iglesia es esta. Y hacen doctrina del Espíritu Santo. ¿Y alguien alguna vez ha visto la doctrina del Espíritu Santo? ¿Alguien podrá meter a Dios en doctrina? Tú te vas a manifestar así, así, así. Y si no te manifiestas así, así, no es de Dios. Lo que pasó en Pentecostés, lo que pasó en Hechos capítulo 2, es algo que el hombre no acaba de comprender y no quiere comprender. Amén. La cosa cambió. El sacrificio de Cristo lo cambió todo. Lo cambió todo. Los hombres quieren volver al tabernáculo. Los hombres quieren volver a la Shekinah antigua. Los hombres quieren a Dios metido en un templo. Las cosas son así. Y aprendimos y aprendimos y aprendimos. Y por mucho tiempo no se podía usar gafas, porque eso no traía la presencia. No sé si me hago entender. Por otro tiempo, como único Dios se manifestaba era si yo tenía la camisa manga larga y la corbata. Si no, Dios no se manifestaba. Yo no estoy diciendo que aquí hay que estar en short. Hay que estar bien vestido, claro que sí. Porque, ya le dije al principio, si usted quiere que la empresa sea buena, ¿cómo es? Si usted quiere que el negocio con Dios sea bueno, ¿cómo usted se encuentra? Usted se prepara, usted se alista, usted se pone bonito. Amén. No importa si la medida es más larga, más corta, ya es un asunto de gustos. Lo importante es que esté vestido para la ocasión. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Por tanto, Dios se manifiesta allí en Pentecostés. ¿Dónde estaban los pobres quién? Los pobres pecadores. Tenían la túnica más barata. Seguramente. Pero Dios no estaba interesado en la túnica. Dios estaba interesado en el corazón de ellos. En la fidelidad. Amén. Fíjate si ellos cuando salieron de allí dijeron, mira, si tiene 2 túnicas, regala una. Quiere decir que con una túnica nos sobra. Y cuando la iglesia allí salió, era una iglesia colectiva. Era una iglesia que no hacía nadie hacer suyo lo que tenía. Esa iglesia no se parece a la de hoy. En nada. Pero no es por culpa de la iglesia, es por culpa de los hombres. No es por culpa de la Shekinah, es por culpa de la distorsión. No es por culpa de los predicadores, es por culpa, aleluya, del que escucha la palabra y no quiere obedecer. Pero hay una diferencia grande entre aquella Shekinah y esta Shekinah. Y es que yo hoy se me ha dado la autoridad y el derecho de manifestar, amén, la Shekinah de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Si tú no la manifiestas porque tú no quieres. Porque a nadie que se le da una lámpara la pone debajo de un almud. Así alumbre vuestra luz. ¿Por qué la gente no te ve? Porque tú no alumbras. No es porque tú no tienes luz, sino porque la tienes tapada. La gente no te hace caso porque los demonios no se van porque tú no los reprendes, por eso que no se van. Es que tú no sabes ni reprender un demonio. No, eso es para los pastores, no, eso es para la gente. Eso es para ti. Si tú dices que una vez que te convertiste tú tienes el Espíritu Santo, entonces no entiendo a Hechos capítulo 19. Y termino con esto.
porque le empiezo para el otro mensaje. Hechos 19. Solamente tocar ese puntico para dejarlo ahí como lazo, como cadena del próximo. A ver, los que dicen que reciben el Espíritu Santo cuando se convierten. Sí, a eso lo estoy abriendo ahora. Sí. No, yo lo voy a abrir. Solamente lo voy a leer y lo dejo ahí. Hechos 19. Es para que empecemos a estudiar esto. Amén. Aconteció que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores de Asia, vino a Efeso y hallando a ciertos que eran, por tanto, si eran discípulos, ¿qué eran? Ya. Hoy, si son discípulos, ¿qué eran? Si eran cristianos, ¿qué se habían convertido? Amén. Creían. Ya se le había ¿qué? Predicado. Y se habían ¿qué? Convertido. Y les dijo, una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, depende de la iglesia que sean hoy, dirán, si son de un tipo de los que creen que sí, dicen sí, una vez que te conviertes ya tú tienes el Espíritu Santo. No, estos dijeron algo distinto. Dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron letaken o tam. Fueron corregidos, aleluya. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice. Cuando oyeron esto fueron ¿qué cosa? Bautizados en el nombre del Señor Jesús, imponiéndoles Pablo las manos. ¿Qué sucedió en ese momento? No en el momento que creyeron. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Una, cuando le hablaron, y la señal visible, cuando le impusieron las manos. Amén. Dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y cuando le impusieron las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero si estaba en ellos, ¿cómo que vino sobre ellos? Si dicen que tú tienes el Espíritu Santo cuando te conviertes. E imponiéndole las manos, vino sobre el Espíritu Santo. ¿Y qué? La señal visible. Y hablaban en lenguas. ¿Y qué? Y profetizaban. Ahí lo dejamos. Amén. Vamos ahora a entrar en este tema. No estoy asegurando nada aquí. Solamente estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Amén. Y vamos a sacar más cartas y las pondremos todas sobre la mesa. Aleluya. Y llegaremos a un acuerdo. Yo solamente le he dicho hoy que Hechos capítulo 2 fue la declaración mundial, amén, de este tiempo de que Dios está con el hombre. Amén. No hay otra. No hay iglesia que pueda decir eso. No hay hombre que pueda decir eso. El punto inicial fue allí, en Hechos capítulo 12. Amén. Y allí pasaron cosas. ¿El nuevo pacto? Nuevo pacto. Amén. Ya no hay templo. ¿Por qué Jesucristo dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo de esta manera? ¿Y por qué no dijo, nuevamente vamos a dedicar el otro templo? Jesús sabía, porque dijo, ese templo no quedará piedra sobre piedra. Jesús no podía dedicar un templo que 70 años después, o 35 años después, porque en el año 70 Jesús tenía 33, 30 años después ese templo iba a desaparecer. ¿Por un tiempo? Para siempre. Se acabó el templo en Israel, pero el Espíritu no se acabó. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya no hay más templo donde la Shekinah se manifieste. Ya no hay más templo dedicado. No hay más dedicación de templo, aunque ellos lo dediquen 60,000 veces. Jesús dijo, la dedicación ahora está en los discípulos.
Y el Espíritu está ahora con los discípulos. Y yo me manifesté a ellos en Pentecostés. Como la cosecha, los primeros frutos. Amén. A Dios. Y ha habido mucha cosecha más a partir de ese día. Amén. Y estamos aquí todavía nosotros también como cosechas de Dios. Amén. Pero no por cristianos evangélicos ya usted tiene el derecho. La Biblia dice claramente que allí pasó algo. Amén. Que, bueno, ya. El estudio que viene.